Bueno, buenos días. Eh, yo, nosotros vamos a hablar un poquito sobre el repaso. Vamos a empezar con historia. ¿Sí me escucho bien? Sí, Ok. Bueno, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, muchos hospitales de todas partes del mundo se empezaron a realizar periódicamente sesiones anatomoclínicas o clínico-patológicas, lo cual van a constituir un recurso fundamental en la enseñanza de los médicos de pre y de posgrado y también, bueno, en la educación continua del personal de las instituciones de la salud. Estas también a su vez representan un indicador valioso para la calidad de la atención médica y también hay que tomar en cuenta que, bueno, es la actividad académica que pues más se puede aproximar a un ejercicio de metodología y bueno, en el, en el simposio sobre las autopsias y las leyes que se organizaron en el año de 1970 en Nueva York, bueno, se concluyó que, que la sesión clínico-patológica era el mejor método de educación médica continuada. También, ¿le puedes dar el siguiente, por favor? Bueno, también debe de entenderse como el conjunto de las actividades de enseñanza que desarrolla, mantiene, amplía, actualiza y profundiza los conocimientos, así como los valores, actitudes y las destrezas reconocidas por los profesionales médicos. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, en la medicina hospitalaria, en sí consiste en poder relacionar de modo preciso y pues sistemático todo lo que observamos al momento, bueno, sí, en la observación clínica, al momento de estar con el paciente. Y aquí bueno, todo eso que podamos recoger durante la observación y las lesiones anatomoclínicas que observemos durante las autopsias después de la muerte, obviamente. Y la medicina del laboratorio, bueno, esas, aparte de toda la información que recojamos durante la medicina hospitalaria o es decir, durante la observación clínica, bueno, aparte de todo eso, hay una explicación científica sobre las enfermedades, los saberes físicos, químicos y biológicos. Bueno, Javier Bichat, él fue quien formuló eh, el programa anatomoclínico en el año de 1801 y bueno, él señaló que la medicina iba a alcanzar una rigurosidad científica cuando se estableciera una relación entre la observación clínica con los enfermos, entre la observación clínica de los enfermos y las lesiones anatómicas, perdón, que se descubrieron durante la autopsia. Y bueno, también que los síntomas debían de subordinarse a las lesiones. Y bueno, a este cambio se le llamaron giro copernicano. Nicolás Corvisart, bueno, él fue muy influido por Bichat y él aceptó el programa el programa anatomo clínico, perdón. Y bueno, también una de las aportaciones importantes de él fue que tradujo la clásica obra de Leopold, perdón, Elementum Novum, sobre la percusión, contribuyendo a la adopción de esta técnica en el diagnóstico. Y bueno, también gracias a él se debe la auscultación del corazón, que él poniendo una oreja, bueno, él ponía la oreja muy cerca del pecho. Y bueno, ahí fue como cuando se descubrió lo de la auscultación. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor?
Bueno, René Laennec, gracias a él bueno, él fue el que ideó la auscultación de tórax. Él lo convirtió en una técnica para poder recoger signos, sí, los signos lesionales. Y bueno, él para escuchar mejor los ruidos, él utilizó un rollo de papel, lo apretó y lo puso, bueno, unos extremos de este rollo lo situaba en la zona precordial y ya después lo sustituyó por un rollo de madera con un conducto interno y bueno, como una pieza en forma de embudo y a este se le dio el nombre del estetoscopio. La, Alexander, Alexandre, perdón, Luis, bueno, el saber médico, él decía que el saber médico era una ciencia y el único método que él aceptaba o que adoptaba era la observación, ya que él decía que la formulación, bueno, él se oponía a la formulación de la hipótesis y todo lo reducía a las leyes científicas como los hechos generales. Y bueno, también convirtió la estadística en un fundamento de la ciencia médica y bueno, gracias a su método numérico, y aquí él también consiguió importantes resultados sobre la tuberculosis pulmonar y la fiebre tifoidea. Bueno, gracias a todo esto, la medicina tomoclínica se pudo extender a todas partes y a la segunda mitad del siglo XIX culminó con la obra de Jean-Marie, la cual contribuyó pues, a la semiología neurológica. Y le puedes decir, por favor. Bueno, algunas de las aportaciones muy importantes fue por el Hermann Helmholtz, que, bueno, gracias a él fue la invención del osmoscopio. De Manuel García fue el laringoscopio, el rinoscopio por Johann Zermatt. Y bueno, los rayos X por Röntgen, que aquí fue el comienzo para la introducción de las técnicas de la ecografía, la tomografía axial y la resonancia magnética. Y bueno, en anatomía patológica, eh, Jean Krug, no sé pronunciar su nombre. Bueno, él publicó la obra Anatomy Pathologic to Corpus Human, el cual pues es un atlas de las lesiones macroscópicas y Virchow publicó la obra de Deep Cellular Pathology. Y también es importante mencionar que también hizo trabajos experimentales de orientación fisiopatológica y que a él se deben los conceptos como la embolia y la trombosis y leucemia. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la fisiopatología y el diagnóstico de las disfunciones. Dentro de la fisiopatología, esta se desarrolló a partir de los años centrales del siglo XIX, la cual se superó así la visión estática propia de las enfermedades de los anatomoclínicos, introduciendo un punto de vista dinámico ante el estudio de las disfunciones orgánicas, el recurso de las ciencias experimentales para comprender así científicamente los trastornos funcionales del organismo, que los entendieron como los procesos energéticos o los materiales. Y pues en el caso 1, las disfunciones podían analizarse con los recursos de la física y en el caso 2 con los de la química. La fiebre fue la primera alteración funcional que se estudió científicamente como un proceso energético y dentro de los historiadores Carl August Wunderlich quiso descubrir por vía experimental que las modificaciones de la temperatura en las enfermedades se llaman fundadas sobre una ley y en 1868 creó una obra la cual se llama El comportamiento de la temperatura corporal en las enfermedades y gracias a esto pues el termómetro se convirtió en la herramienta que proporcionaba la temperatura y fue el primer signo objetivo que se
consideraba como un trastorno funcional. En 1901, Wilhelm Einthoven, él descubrió la electrocardiografía y en 1929 Hans Berger la electroencefalografía. Bueno, entre las primeras pruebas funcionales fue la de la prueba de la glucosuria alimenticia. Esta fue ideada para comprobar la capacidad funcional de los diabéticos ante el consumo del azúcar, que fue descubierta por Edward Wells en 1875. Después de esto, pues vinieron las pruebas funcionales hepáticas, renales, cardíacas, entre otras. Y Collins demostró que los leucocitos salían del torrente sanguíneo y aparecían en los focos inflamatorios. Ya, dentro de la mentalidad teológica, esta ¿sí se sigue escuchando? Sí. Sí, Que es que me salió de que ya no servía mi micrófono. Bueno, dentro de la mentalidad etológica, esta fue la tercera gran corriente de la medicina de laboratorio y tenía como objetivo construir una etiología de base experimental, la cual pues el estudio científico de las causas, la, las enfermedades las tuvieron en dos niveles, que el primero fue la observación, que ahí se consideraba como la ingestión de un veneno, el contacto con un enfermo, los antecedentes familiares, el clima, que pueden relacionarse con la aparición de los trastornos patológicos, y esta se desarrolló desde el comienzo de la aparición de las medicinas racionales, y la dos, que era explicar científicamente esta relación que tuvo lugar durante el siglo XIX. Y pues la teología de la base experimental recurrió después a las ciencias humanas y sociales, y después de esto los científicos se apoyaron en los fundamentos y las técnicas físicas y químicas y biológicas. Los venenos, pues una de las grandes aportaciones fue de Mateo Bonaventura Orfila, que pues él se apoyó de los recursos analíticos que le ofrecía la química moderna, que fue por Lavoisier, y los métodos de investigación experimental de Magendie, y así creó las técnicas para detectar venenos y aclarar sus mecanismos de acción. Y pues la contribución más característica de esta mentalidad teológica fue la relativa a los microorganismos patógenos responsables del fenómeno de contagio. Otro de los que aportaron grandes cosas fueron Louis Pasteur y Koch. Louis Pasteur, él descubrió casos de septicemia puerperal, la furunculosis, la osteomielitis y la rabia, las cuales lo ayudaron a llevar a cabo la vacunación. Y pues en 1889 fundó su instituto, el cual pues era un centro de microbiología francesa. Y Koch pues dio numerosos gérmenes responsables de las infecciones quirúrgicas. Dentro de estos era el vibrión colérico y el bacilo que lleva su nombre. Él fue el creador de la técnica bacteriológica con aportaciones a las técnicas de tinción, los medios de cultivo, la microfotografía y la esterilización por vapor, y también introdujo medidas profilácticas como el cuidado de agua en el cólera y de la fiebre tifoidea. También planteó una quimioterapia antimicrobiana que después fue desarrollada por Paul Ehrlich. El desarrollo de la inmunología se produjo al investigar los mecanismos con los que el organismo se defiende de los gérmenes patógenos. Su inicio se situó en dos descubrimientos, que uno fue por Elie Mednikov, que era la fagocitosis, que este pues fue el aspecto celular de la inmunidad, y Hans Böckler,
las alexinas, que es el aspecto humoral. Y pues la herencia fue dada por Down en 1868 a partir del siglo XX, que superó el enfoque descriptivo de las enfermedades hereditarias sobre la base genética que tenían de Mendel y Morgagni. La semiología etiológica, esta pues se basaba en los análisis y aún no se sigue basando en los análisis químicos para la detección de venenos, la cartografía cromosomática para reconocer posibles aberraciones o determinar biológicas para comprobar la presencia de gérmenes patógenos, y la nueva nosografía, que es la descripción y clasificación de las enfermedades. Y esta se utiliza en la patología y la clínica actuales, que integran en la totalidad las aportaciones nosográficas y semiológicas de las tres grandes mentalidades de sus disciplinas básicas. Las causas físicas y sociales de las enfermedades las descubrió Sigmund Freud. Pues en México las autopsias datan en 1576 en el Hospital de Jesús. Y pues también Thomas Sydenham, él se le atribuyeron los fundamentos de la medicina clínica, el cual estableció el estudio de los signos y los síntomas mediante un método empírico que fue la observación. Y él fue el primer médico de hablar de las señales de la enfermedad, que se le conocen como síntomas, lo que el enfermo siente, y los signos, lo que el médico puede observar. Y esto lo utilizó como una clave de diagnóstico. Y entre otros, Giovanni Battista Morgagni, y él pues escribió una obra que su traducción sería del sitio y la causa de las enfermedades por la indagación anatómica, la cual está compuesta de una colección de historias clínicas con protocolos de necropsia, y tenía un comentario crítico. Pues en 1761 en Venecia, esta obra fue una aportación notable tanto para la anatomía patológica como para la clínica, ya que ahí se descubrieron por primera vez múltiples enfermedades como la cirrosis hepática, los aneurismas sifilíticos, la tuberculosis renal y el absceso cerebral de origen ático. Y pues el método anatomoclínico nació con Marie-Françoise Javier Bichat, que pues él ingresó al ámbito de la ciencia en el momento en que la observación se agregó al examen de las alteraciones que presentaba un órgano, y él decía que el cuerpo expresaba cada lesión por medio de los síntomas, y que la tarea del clínico siempre era reconocer en el vivo con sus sentidos lo que en una disección va a revelar el cadáver. En 1870, en la Escuela de Leyes de Harvard, se instituyeron como actividad sistemática las conferencias clínico-patológicas, para después en 1910 en el Hospital General de Massachusetts, que fueron introducidas por Richard Clark Cabot, y en 1923 los resúmenes de las sesiones se publicaron con regularidad. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, continuando con las normas oficiales mexicanas, ¿me das a la siguiente? Estas van a ser regulaciones técnicas de observancia obligatoria que van a ser expedidas. Van a tener como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando éstas puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o puedan dañar la salud humana. Las normas oficiales mexicanas van a tener que ser, después de haber entrado en vigor, cada 5 años tienen que ser revisadas.
Estas deberán de ser aprobadas y analizadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades. Perdón. La norma oficial mexicana del expediente clínico va a ser la que, bueno, no ha sido cambiada ni renovada desde el 2012. Y continuando con qué es el expediente clínico, este va a ser un instrumento para la materialización del derecho a la protección de la salud. Este va a ser un conjunto único de información y datos personales de un paciente, en el cual se van a incluir documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magnéticos, ópticos y de otras tecnologías. Y aquí es donde vamos a llevar un proceso de atención médica y diversas intervenciones del personal del área de salud, y también se va a registrar el estado de salud del paciente. Todo expediente clínico deberá de tener tipo, nombre y domicilio del establecimiento y en su caso el nombre de la institución a la que pertenece. También debe llevar nombre, sexo, edad y domicilio del paciente. Pasando al expediente clínico, el expediente clínico se va a integrar por toda la información generada de la atención que se le ha brindado al paciente desde su ingreso hasta la última consulta en el instituto. Debe contener lo que es la historia clínica, hoja frontal, nota de evolución, resultados de laboratorio y gabinete realizados en el instituto, fecha de registro, notas médicas, en un caso de internamiento, nota de ingreso y de egreso, hojas de trabajo social y entre otros documentos se debe de tener lo que es el consentimiento informado, hoja de enfermería y hoja de indicaciones médicas. Aquí pude conseguir unas cuantas imágenes de cómo se vería el expediente clínico. Bueno, vemos el nombre del instituto, a la unidad médica a la que pertenece, que es ahorita, que sería la UMAE 71, la especialidad, omití el nombre de la paciente y su número de seguridad social. Se tiene el número de la cama, la edad, el diagnóstico, la fecha de ingreso, fecha de nacimiento y el médico tratante. Bueno, aquí en esta imagen se puede ver la ficha de identificación, perdón, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos y el interrogatorio por aparatos y sistemas. El padecimiento actual, los signos vitales, exploración física, estudios de laboratorio y gabinete, el diagnóstico y el plan y el manejo. De los datos incluidos en el expediente, por tratarse de documentos elaborados en interés y beneficio del paciente, deberán ser conservados por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha del último acto médico. Los expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que los genera, cuando éste no dependa de una institución. Para una solicitud del expediente clínico, solo el titular de los datos o su representante debidamente acreditado podrán solicitar copia del expediente clínico, ya que se tratan de datos personales y confidenciales. Cuando se trate de autoridades judiciales, órganos de la Procuración de Justicia y autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones, van a poder solicitar el expediente clínico sin autorización expresa el titular o su representante. El artículo 24 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental manifiesta que sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, solo los interesados o sus representantes podrán solicitar a una unidad de enlace o su equivalente previa acreditación que les proporcione los datos personales que obren en un sistema de datos personales, ya que ella deberá entregarle en un plazo de 10 días hábiles contados desde la presentación de la solicitud en formato comprensible para el solicitante la información correspondiente, o bien le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante.
Bueno, el médico tiene derecho a que se respete su juicio clínico, con esto pues es el diagnóstico y terapéutico, y su libertad prescriptiva, así como su probable decisión de declinar la atención de algún paciente, siempre que tales aspectos se sustenten sobre las bases éticas, científicas y normativas. Bueno, buenos días. Yo voy a hablarles un poco de los zapatos, qué son y las funciones que estos desempeñan. ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, Perfecto. Y bueno, antes de pasar a conocer los tipos de aparatos que existen o los que son considerados por la bibliografía, tenemos la pregunta que hemos tenido alrededor de este semestre y el pasado y que nos ha repetido en las evaluaciones de Sócrates. ¿Pero qué es un aparato? Bueno, un aparato no es más que un grupo de órganos que van a desempeñar una función en común al agruparse estos, pero que no tienen un predominio por ningún tejido, como es, por ejemplo, el caso del aparato locomotor, que está formado, constituido por dos sistemas, el sistema muscular y el sistema óseo. Bueno, los tipos eso fue solo por ejemplificar, los tipos de aparatos que existen son el aparato cardiovascular o circulatorio, el aparato digestivo, el excretor o urinario, aparato locomotor, reproductor y respiratorio, existiendo la subdivisión del reproductor entre masculino y femenino. ¿Le puedes dar, por favor? Y bueno, comenzando con el aparato circulatorio, ¿qué es el aparato circulatorio o por qué está compuesto? Bueno, el aparato circulatorio está compuesto por el sistema cardiovascular y por el sistema linfático. La función de este aparato está, bueno, para empezar, está formado este aparato por el corazón, los vasos sanguíneos. Dentro de estos va a correr o a estar la sangre. El sistema linfático, que está formado por los vasos linfáticos, los ganglios y los órganos linfáticos. La médula ósea, los tejidos y la linfa. La función de este aparato va a ser simplemente es la de transportar o pasar los nutrientes, gases y hormonas a las células del cuerpo, además de recoger desechos metabólicos y después eliminar estos por los riñones en la orina y por el aire que se exhala. En cuanto al aire, obviamente influye mucho este sistema, pero también tiene repercusión o mucho que ver el aparato respiratorio, del que ya hablaré un poco más adelante. Esto más bien es como para saber qué es el aparato circulatorio y qué lo compone. Por otra parte, el aparato digestivo está compuesto por el sistema digestivo, que es el conjunto de los órganos del trayecto que conocemos como la boca, la faringe, el estómago, esófago, antes del estómago, claro, intestino delgado e intestino grueso. Este aparato está encargado del proceso de la digestión, la transformación de alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. La función que va a realizar este aparato digestivo no es más que la del transportar alimentos, la secreción de jugos digestivos, absorción de nutrientes posteriormente y dada terminar este proceso, la excreción mediante la defecación. El proceso de la digestión es el mismo en todos los mamíferos, pues son todos animales monogástricos que tienen un mismo trayecto compuesto por las mismas estructuras. Bueno, y el proceso de esta digestión consiste en transformar los glúcidos y lípidos y proteínas en unidades más sencillas gracias a enzimas digestivas que van a ayudar a degradar estos componentes y eventualmente van a poder ser absorbidas, y transportadas a la sangre. Bueno, el aparato excretor, que al final este aparato bastantes estructuras, a lo mejor se me pasó un poquito especificar cuáles son, pero pues conocemos que este aparato va a estar constituido por los riñones, las vías excretoras, como son los uréteres, la vejiga y la uretra, y va a ser, como su nombre lo dice, el encargado de la excreción por la orina.
las sustancias por las que pasan por este aparato deben ser eliminadas y son muy variadas, pero las más abundantes son el dióxido de carbono, que recordemos que es una sustancia que al final no tiene que existir en el cuerpo, por eso también se trata de eliminar el mismo en la respiración, y los compuestos nitrogenados, que van a ser una producción por la alteración de grupo de aminos resultantes del catabolismo o la degradación proteica. Y bueno, lo que les comentaba un poco hace un par de diapositivas, el ejemplo del aparato lo